Y la quinta etapa de la 22ª edición de la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros terminó dentro de lo que se puede calificar en el ciclismo auténtico escándalo. Porque José María González Barcala, que durante cerca de 140 kilómetros anduvo en solitario, fue desposeído de su triunfo de etapa por decisión de los jueces. Una decisión que en última instancia podríamos calificar de justa, siempre y cuando los jueces hubiesen estado delante cuando ocurrió el hecho. Van a verlo ustedes. Mire, este es el momento en que José María González Barcala, del equipo Teca, salta del pelotón a la salida de Gijón, por la calzada. Empieza a adquirir enseguida metros de ventaja, pedaleando de firme. El corredor del conjunto santanderino buscaba así un triunfo para sus compañeros, que hasta ese momento se le había prácticamente negado al equipo que dirige Julio Sanemeterio, y por Candás la diferencia entre Barcala y el pelotón era ya de cerca de 2 minutos. Con gran fe en su propio triunfo, Barcala empieza a distanciarse del pelotón. Nadie sospechaba en ese momento que la escapada del corredor del Teca iba a dar un fruto tan extraño en la meta de Moreda. Este es el paso de los corredores por Avilés. El pelotón estaba ya a cerca de 3 minutos de Barcala, y en la subida a la Arraigada el corredor del equipo de Julio Sanemeterio, pedaleando de firme, consigue su máxima ventaja. Por el alto era de 5 minutos y medio sobre el paquete, en el que muy tranquilo viajaba el líder de la carrera, Fanimpe. Incluso en este momento oímos a un corredor del Dormilón pedir permiso a Jesús Guzmán, que iba comandando la carrera, para demarrar, para acelerar el ritmo del pelotón. Y Guzmán dijo un seco no, que cortó cualquier intento de salto del grupo por parte de los corredores jóvenes del Grupo Deportivo Dormilón. Ahí tienen ustedes al líder, a Fanimpe, comandando el gran grupo a la altura de Vega de Anzo. El ritmo, como se puede comprobar, es absolutamente tranquilo, y en las cercanías de Oviedo aún el gran pelotón no ha acelerado su ritmo, aunque Barcala se encuentra ya muy cansado y las diferencias empiezan a reducirse. A la altura del Alto de San Esteban de las Cruces, donde está instalado el nuevo centro de televisión española, la diferencia de Barcala con el pelotón era ya de 4 minutos escasos. Descenso vertiginoso hacia Tudela Beguín. Se van reduciendo las distancias, la carretera estrecha y de mal piso beneficia el rodar en compañía del gran pelotón, y la distancia entre Barcala y el pelotón a la altura de La Felguera es ya de apenas 1,5 minutos. Con esa diferencia, después de haber subido Santo Emiliano, se entra en Mieres. Ya estaba muy cerca la meta de Moreda, pero las diferencias entre José María González Barcala y el pelotón se habían reducido a apenas medio minuto. Como se puede comprobar, el grupo había acelerado visiblemente su marcha, mientras que Barcala se encontraba sumamente cansado, como se puede comprobar en esas imágenes. Y ahí está el hecho al que nos referíamos. Probablemente Barcala fue remolcado en un momento determinado por el coche de su equipo, pero sí podemos dejar constancia de que allí no había ningún juez de la carrera. En el sprint, después de que Barcala levantase los brazos victorioso, se impone Frisson, del equipo belga del Van de Ven, que al final, y después de haber reclamado, ahí le tienen ustedes, reclamando al juez principal, se le va a conceder el triunfo de la etapa. Vencedor, pues, de esta quinta etapa,
polémica, frisón y la tristeza de González Barcala. De González Barcala es patente. ¿Qué pasó? Yo qué sé. Ahora llegan y dicen que los jueces árbitros... ¿Pero acaso había algún juez árbitro que me hubiera visto? ¿Que me haya visto hacer algo? Nosotros estábamos... O sea, se hacen caso de los belgas antes que de los españoles, yo no lo explico. Este juez es la segunda vez que descalifica a un corredor del Teca. Recordamos en la Vuelta a Levante, al País Valenciano, pasó lo mismo con Blanco Villar. No lo sé, yo allí no estaba donde Blanco Villar, pero vamos, sí, dijeron que se había agarrado, no sé qué. Yo no me he agarrado ni una gota nada más, que lo único que me ha hecho ha sido darme agua llegando y bueno, me podrán meter algún segundo, alguna cosa por dar agua fuera de los kilómetros que tienen para dar agua, ¿no? Pero no descalificarme de esta manera. Y ahí tienen ustedes a Licien Fanimpe, el jersey amarillo de la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros. Hoy finaliza la edición de la Vuelta Ciclista.